A su cargo trabaja con los 3 niveles de gobierno federal. Anteriormente se desempeñó como director del Observatorio Villa Ocampo y como responsable de la antena UNESCO en Argentina. También se ha desarrollado como especialista en el programa para la cultura del Cono Sur de la Oficina Regional de Ciencias para Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO. Inició su carrera en la Organización de las Naciones Unidas en el 93 y pues tiene un largo camino en este andar. Muchas gracias por estar aquí, Frederic. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En muchos países ya es la hora de la comida. En México no, entonces no se pueden ir antes de la hora, ¿no? Pero bueno, quería tratar ese tema. Bueno, es un título un poquito poético, ¿no? Cocina transterradas. Es una palabra poco común. Aventuras y vicisitudes en el intercambio cultural y económico de la gastronomía mundial. Bueno, en realidad creo que lo que queremos precisar ahora es un poco la relación que existe entre la gastronomía y ese gran fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces, quisiera dar unos elementos de reflexión, obviamente, porque es un tema complejo. Seguramente todos hemos tenido una experiencia de globalización gastronómica en nuestra vida. Yo me voy a permitir contar una muy personal. Cuando vivía en la isla de Cuba, yo había regalado a mi madre semillas del famoso frijoles negros de Cuba, que también comparten con México, y que en Europa no se comen tanto o no se ven, ¿no? Y entonces mi madre lo puso en su jardín y empezaron a crecer. Estaban felices ahí los frijoles cubanos. Y todos los vecinos descubrieron eso y todos querían esos frijoles negros que eran mucho más sabrosos que los nuestros, que son blancos. Y bueno, lo que pasó es que cuando venía a visitar mi madre, ella me hacía un tipo de frijol a la cubana afrancesado, pero bueno, y me hacía también mousse au chocolat con el cacao de Baracoa de Cuba. Y al final lo que hacía era una cosa que no era ni cubana ni francesa, pero esa globalización, esa fusión, que además era un gran regalo para mí, ¿no? Porque era como entrar en mi vida sin estar en Cuba a través del frijol y el cacao. Entonces, siempre me llenaba de emoción cuando comía esos platos, y yo creo que ese tema de la globalización gastronómica hay que verlo con diferentes aspectos. Primero, bueno, la diversidad de las culturas. Siguiente, por favor. La globalización cultural y gastronómica, la diversidad de las culturas se han visto enriquecido el contacto y la influencia de otras culturas, y obviamente en este sentido lo que podemos ver es que la globalización ha sido en los últimos años como una precipitación de esos intercambios, y que a veces el impacto no es siempre positivo, como lo vamos a ver. Entonces, sin embargo, creo que debemos sacar fruto de esta globalización, y la comida justamente es un portal hacia otras culturas. Sin embargo, hemos visto que la industrialización del mundo y las sociedades globalizadas han modificado los hábitos de la sociedad, y a veces se ha transformado en comida rápida, en alimentos preelaborados que finalmente no corresponden a esa riqueza y esa profundidad que es la comida tradicional. Las comidas en masa afectan entonces el valor de la comida tradicional, que no puede hacer frente a esas industrias de cocina en minutos. Entonces, bueno, esos efectos de la globalización son muy diversos, no voy a describir todos, pero si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de las lenguas, la lengua que están desapareciendo rápidamente. En el caso de México es una gran preocupación. México es uno de los países más diversos en términos lingüísticos, pero cada vez que desaparece una lengua, desaparece también conocimientos tradicionales, y muchos de esos conocimientos tradicionales tienen que ver con la gastronomía.
Entonces, la globalización impacta directamente el sistema alimentario, directamente la comida, pero también impacta otros campos, el ejemplo de las lenguas, las nuevas tecnologías también. Ahí vemos un efecto positivo de cómo los cocineros, las cocineras, los chefs o las escuelas usan las nuevas tecnologías para fomentar mejor intercambio. Ahora hay muchos cursos en Internet. Si alguien quiere aprender la cocina, no sé, de Burkina Faso, lo puede perfectamente encontrar en Internet. Entonces, digamos, estamos en una época muy de contrastes, donde la globalización aporta, pero también destruye. Entonces, hay que tener esa lectura crítica, ¿no? Pero la globalización, primero, siguiente, por favor, es algo muy importante para México a nivel histórico, porque la primera globalización es en México que se ha domesticado, se realizó lo que se llama la domesticación vegetal en el sitio mixto que está entre Oaxaca y Puebla, que se llama Tehuacán-Cuicatlán, que ha sido declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad en 2018. Y ahí vemos que la domesticación se hizo aquí, obviamente se ha desarrollado, difundido en el mundo. Entonces, México, además de haber aportado recursos para la alimentación al mundo, también es la cuna donde se domesticó el maíz, donde se domesticó esos productos, en este sitio fabuloso que está en Oaxaca y Puebla, que les invito a visitar, en donde a partir de ahí se globalizó. Entonces, lo que aportó los alimentos mexicanos se han afianzado en varias cocinas internacionales, y no solo los alimentos mismos, sino también las técnicas para obtenerlos o prepararlos. Le hablaba de la domesticación del maíz, del cultivo en la milpa, en chinampas, lo que se llama la nixtamalización, la preparación del platillos secos, y todos esos productos, el camote, el cacao, la guanábana, la guayaba, el jícama, el zapote negro, el mamé, etcétera, etcétera. Son esos productos que nos vienen de México, aunque no sé si el mundo está consciente, por ejemplo, que la calabaza, el chile, bueno, hubo un debate esta mañana sobre el chile, no hay que tener cuidado sobre los orígenes, pero bueno, los peruanos, tac, chao. Entonces, el zapote, la pitaya, y un ejemplo espectacular que es la vanilla. La vanilla se olvida. En Francia, en Francia y en Europa, si preguntan dónde es la vanilla, va a decir de Madagascar. No, lo van a decir. Porque la vanilla de Papantla es la cuna, y no estoy seguro que México lo potencia realmente. Porque la vanilla, yo viví en Madagascar, era la isla olía la vanilla, para mí la vanilla era de Madagascar. No tenía la menor idea que venía de México. Lo descubrí, no ayer, pero bueno, un poco después. Entonces, esto me parece increíble, y además a veces es difícil adquirir la vanilla en México. Hasta es muy cara. Bueno. Entonces, hay esas paradojas que hay que... Y la pastelería sin vanilla no existe. Chao. Entonces, yo creo que son esas reflexiones que tenemos que hacer sobre lo que aportó México, y lo tenemos que potenciar, porque la cocina es también marketing. La cocina es la artesanía. Y ustedes saben que un artesano que no vende no es un artesano. Es un soñador ahí. Pero un artesano vende, entonces hace marketing. Y no hay que tener miedo de decirlo. Lo cultural se vende también. Bueno, hay un lema ahora que dice el patrimonio se vende. Eso es otra cosa. No quiero problema con la Secretaría de Cultura. Bueno, entonces, después hay otro elemento importante. Son los espacios arquitectónicos que no han sido valorizados suficientemente, por ejemplo, en los sitios de patrimonio mundial. Las cocinas de los conventos, las cocinas, es lo último que uno va a visitar, ¿no? Cuando era el vientre, sin eso no funcionaba el convento, no funcionaban las misiones, no funcionaban las estancias. ¿Ah?
las haciendas o las estancias en América del Sur. Entonces, la valorización más y más de esos espacios de gastronomía también forma parte de esas nuevas estrategias que hay que pensar, ¿no? Bueno, los intercambios, bueno, acá en México hay algo fabuloso con la NAO de China y todo lo que aportó. Yo creo que tampoco es un legado suficientemente difundido. Yo creo que hay una historia mestiza muy interesante. Y bueno, al final hay que decir que México ha dado al mundo a través de su gastronomía un legado extraordinario y no solamente en productos, como lo decía, también en técnicas, y eso hay que ponerlo, digamos, un poco más en valor, ¿no? Bueno, entonces la reflexión sobre la globalización tiene que ser neutral, ¿no? No puede ser la globalización es mala, es buena, hay que pensarla de manera muy neutral, muy racional, pero sí lo que ha permitido la globalización es un conocimiento más amplio de digamos, de las cocinas, de los productos, bueno, y también de toda su complejidad que tiene la cocina mexicana, ¿no? Los transportes internacionales, las nuevas tecnologías, como lo decía, hasta la inteligencia artificial, hoy está al servicio de la gastronomía, que eso también se tiene que pensar que la inteligencia artificial puede ser un motor también de difusión muy importante. Ahora, McDonald's llegó. Siguiente, por favor. McDonald's llegó en 1985 en México. Había un solo establecimiento, ahora hay 400. ¿Qué podemos decir? No, podemos decir que es todo lo contrario de la gastronomía, ¿no? Una comida procesada que no solamente afecta a la salud, sino que como resultado de una globalización se convierte incluso en la comida que los turistas también comen en México. Van a ir en prioridad a McDonald's porque es más barato, no sé si siempre, pero bueno, en general es más barato, lo conocen, es seguro, no se van a enfermar, entre comillas, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí yo creo que, bueno, tenemos que pensar que eso es un ejemplo realmente muy negativo de la globalización. Pero al mismo tiempo, los tacos no de Nueva York, ahí es un ejemplo de globalización. No es la alta gastronomía mexicana, pero bueno, es una comida con identidad, es una identidad que representa México y me dicen que son muy buenos, nunca los he probado, pero saludable. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, los dos son resultados de la globalización, los dos. Uno es comme ci, comme ça, y el otro es buenísimo. Bueno, entonces yo creo que he escuchado mucho en las intervenciones los cocineros, las cocineras, y lo saben mucho más que yo, todo ese sincretismo que hay en la comida con la comida árabe, la española. Hoy celebramos la relación entre España y México en la gastronomía. Es un sincretismo y además es una ida y vuelta, ¿no? Es decir, que siempre esa globalización son viajes, como el viaje del Chile, ¿no? Entonces hay los viajes imaginarios del Chile que pasaron por Bolivia y hay los viajes reales, pero todo eso forma parte de finalmente ese sincretismo entre la europea, la árabe, la asiática y la americana. ¿Esta? ¿Cuál? Nueva York, esta es Nueva York y esta es sin lugar, como los antropólogos dicen, es un sin lugar, porque tú puedes estar acá en China, es lo mismo, ¿no? Sí, porque McDonald's no es un lugar. McDonald's llegas, podría ser, es el mismo que está, pero este no es un sin lugar, es México en Nueva York. No. En español y un poquito en inglés abajo para los clientes. Bueno, ok, muy bien. Bueno, siguiente, por favor. Ahora quisiera hablar de algo que ustedes conocen mucho más que yo, pero
creo que no podemos hablar de la globalización sin el taco, que ha viajado en todo el mundo y que finalmente es también el resultado de un fenómeno muy importante en las migraciones, porque finalmente el taco aparece en la Ciudad de México por las migraciones de los mexicanos de toda la República. Entonces, vemos cómo las migraciones ha impactado realmente la gastronomía, y ahora el taco viaja en el mundo entero y además se reinventa, porque si bien el taco son dos cosas, ¿no? La tortilla, que es el resultado que recoge esta cultura de la milpa, de la tortilla, y que eso no cambia, creo, ¿no? Bueno, los gastrónomos me corrigen, pero sí el guisado que está dentro puede cambiar. Pero igual es un guisado que es el fruto de la mezcla entre chile, adobos, carnes y otras materias. Pero sí, bueno, se reinventa en otros países, pero sigue siendo un taco mexicano. Entonces también esa relación con Texas, ¿no? Es interesante de ver cómo el taco ha favorizado la valorización de la cultura mexicana en Estados Unidos, que tenía como en Estados Unidos durante muchos años había un cierto desprecio por la cultura mexicana, y a través de la gastronomía, la cultura mexicana, porque la tradición culinaria de Estados Unidos no es tan profunda, yo creo que México se posiciona con algo muy concreto, algo muy cotidiano, que es el taco. Bueno, el segundo que quisiera hablar es el producto del mezcal. Siguiente, por favor. El auge del mezcal, no voy a decir el país del tequila, pero voy a tener problemas con los tapatíos. Pero bueno, es verdad que muchas veces en la mente cuando piensa México pensamos el tequila, que es la bebida que no solo tiene una inscripción a través del paisaje agavero en Jalisco, que está nuestro amigo Nacho, que es el culpable de este expediente, que es la verdad que fue un expediente muy exitoso, un paisaje particularmente interesante, y donde pone en honor el tequila, ¿no? Y que también se ha conocido el tequila gracias a la industria cinematográfica de la mitad del siglo XX en México, que ha proyectado la imagen de México a través del cine, la época de oro del cine mexicano. Pero bueno, está llegando el mezcal. Y el mezcal se está posicionando de manera muy importante en esa globalización gastronómica. Y de hecho, yo estaba verificando las cifras, son impresionantes, ¿no? Hubo un aumento de 50% de producción entre 2021 y 2020 de la producción de mezcal. Es decir, que el mezcal está explotando, también se ha puesto, hay un consejo regulador, como ustedes saben, para poder justamente certificar y comercializar esta bebida que además tiene una profundidad histórica, el componente prehispánico que más y más México está poniendo en valor, ¿no? Y bueno, vemos que es interesante ver que el mezcal puede ser algo muy sencillo, muy popular y también muy, muy elitista. Estamos hablando de también que hay ahora subastas de miles de oro de mezcal. Es un producto de alto valor agregado, de lujo, como se dice en mi país, pero acá lujo es bueno. Pero bueno, entonces es algo que ha cambiado mucho. Y de cada 10 botellas producidas, 7 terminan en Estados Unidos. Entonces, no nos podemos enfadar con los americanos porque terminamos mal. Entonces, además de este fuerte ingreso económico, es una marca identitaria muy fuerte para México hoy día. Eso también es la globalización que me permito decir positiva, ¿no? Positiva, porque se está posicionando algo que es mucho más que una bebida, es un mito. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el tercer producto es el oro verde de los aguacates.
es interesante también analizar cómo el aguacate se ha desarrollado. Era un producto totalmente desconocido del mundo. Yo personalmente, de niño, nunca había comido un aguacate, ni sabía lo que era. Y no tengo 200 años, ¿no? Entonces le digo, es algo, el aguacate se posicionó, muchas gracias, de manera extraordinaria. Estaba considerada al principio con un producto de grasa, que no, bueno, y cambió totalmente, conquistó el mundo, conquistó también los expertos en nutrición, diciendo que tiene muchas propiedades, que son grasas saludables, ¿cómo? El guacamole, sí, exactamente, y que tiene, y bueno, ha invadido el mundo, en buen sentido de la palabra, especial. Perdón, ok, de acuerdo, sí, las campanas, muy bien. Entonces, estamos con un producto que evoluciona de manera extraordinaria, pero también ahora está cuestionado, porque el aguacate, para producirlo hay que deforestar, hay que incendiar y hay que usar muchísima agua en un mundo donde, como estaba verificando, se utilizan 9.500 millones de litros de agua para la producción del aguacate en el estado de Michoacán. Entonces ahí hay un tema donde vemos que los mantos freáticos no aguantan. Entonces había que escoger. Entonces ahí los gastrónomos entran en discusión con los medioambientalistas, ¿no? Entonces existen los artivistas, que son los artistas activistas. Hay que inventar una palabra como no sé, es difícil, pero una fusión de los dos, porque no se puede seguir esa oposición. Y bueno, tal vez tenemos que comer menos guacamole. Bueno, entonces eso es un llamado, también es un tema de globalización, ¿no? Eso es un tema de globalización. Es un llamado a impulsar la gastronomía, sí, pero a entender, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y en este caso, oro verde, ¿no? Entonces hay que identificar también las problemáticas que conlleva la reproducción de un producto como emblema y hasta dónde es justo llevar su producción, ¿no? Es una reflexión. Y yo creo que ese tipo de reflexión tiene que estar en este tipo de importante foro, ¿no? De hablar de la gastronomía y medio ambiente, gastronomía y género, gastronomía ¿no? Y eso es un tema, porque yo creo que el foro debe tener una posición sobre eso. Bueno, después siguiente, por favor. Algo muy interesante son las fusiones, ¿no? Las fusiones, bueno, ustedes la conocen más que yo. La fusión muy interesante del Tex-Mex, que yo creo que es muy interesante de ver cómo dos países crean. De acuerdo, gracias. Muy bien, gracias. Se voy a un poco. Muchas gracias. Le voy a poner el piso. Bueno. Entonces, el Tex-Mex, y no voy a hablar de Tex-Mex porque la conocen de memoria, pero sí, que tal vez conocen también muy bien, de la chufa en Perú, es esa fusión extraordinaria entre la chifa o chufa, sí, encontraron las dos, pero chifa. Esa fusión entre la comida china, los chinos que vinieron, y la peruana. Bueno, China en Perú lo hablan para todo lo asiático, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eran más los chinos, cuando los chinos vinieron a trabajar en Perú, esa población china fue muy importante y trajeron el jengibre, la cebolla china, el arroz, la salsa agridulces que se integraron a la comida peruana. La gran rival de la mexicana. Pero la queremos, ¿no? Le queremos mucho a Perú. Tiene mucha creatividad también. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos que hablar de ese drama, de la consecuencia de la comida chatarra, que es la pérdida de la cultura gastronómica, la globalización alimentaria, la obesidad, diabetes infantil. Y desafortunadamente México no se ve mucho, pero es el segundo, no está muy bien posicionado, ¿no?
no está muy bien posicionado. ¿Sería porque su cocina tradicional es mala? No. Entonces hay un problema ahí, hay un problema de cómo hubo una influencia diabólica. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión muy importante y por eso le voy a hablar ahora de punto 2. El punto 1 era para que estemos de acuerdo sobre este concepto de globalización, ¿no? Cada uno con sus ejemplos. No es que sea mala o buena, pero hay que tratarla y hay que ver los aspectos que podemos modificar. Justamente cómo luchar contra los efectos negativos. Eso es el punto 2. Entonces, siguiente, por favor. Medidas para contrarrestar los efectos negativos de la globalización. Eso es 10 horas de discusión, pero digamos voy a dar algunos ejemplos y voy a empezar hablando, y me voy a disculpar, un poquito de mi país. No soy autorreferencial, ustedes saben, pero bueno, creo que en gastronomía hay que hablar un poco de mi país, porque entonces en el caso de Francia está el caso siguiente por favor, de Auguste Escoffier. Seguramente han escuchado hablar, bueno, los que estudian en las escuelas. Es un hombre que ha marcado su tiempo, ha marcado no solamente la gastronomía francesa, pero la gastronomía en general ha aportado. Y lo que hizo primero Escoffier, yo creo que para mí es el legado más importante de Escoffier, más allá de lo que hizo en las cocinas, de la codificación, pero lo que hizo es la dignificación del cocinero. En el siglo XIX, en Francia, o en toda Europa, pero en Francia especialmente, porque Francia tenía restaurantes, Inglaterra no tenía, no había uno. Francia tenía restaurantes, los cocineros trabajaban en condiciones pésimas. No se permitía abrir las ventanas para que los platos no se resfríen. La violencia que había, el alcoholismo, la agresividad que había, era tremenda. Entonces trabajaban como esclavos. De hecho, se decía en el siglo, hasta la llegada de Escoffier, se decía que para anunciar los platos, se decía aboyer, ladrar. Era el ladrador que anunciaba los platos. Y bueno, Escoffier lo cambió diciendo l'anunciador. No hay que, bueno, esa barbaridad que había en las cocinas, y por eso no había ninguna mujer, porque era un trabajo casi físico, donde se peleaban, se pegaban. Entonces era un infierno. Y después, bueno, no se veía ese infierno, pero Escoffier va a realizar una dignificación del cocinero. Una dignificación, como pasó con las cocineras tradicionales con la patrimonialización. El cocinero es un artista, el cocinero y no tiene nada que ver con el elitismo, ¿no? Es una persona que tiene un oficio y primero que tiene que llamar maestro, que tiene que llamar chef. Un cocinero se llama chef. No para lo glamour, porque ahora, bueno, se llaman todos chef, pero para justamente que la sociedad lo respete, ¿no? De hecho, también Escoffier trabajaba el tema de la cocina y la salud. Mejoró las cocinas porque antes era muy grasoso, demasiado cocido, todo eso. Los cocineros se morían de enfermedad pulmonares, de los pulmones por las emanaciones que había. Todo eso lo trabajó Escoffier. Y también género. Escoffier, la mujer no podía entrar a un restaurante antes. Las únicas mujeres que pueden entrar a los restaurantes son lo que se llaman las cortesanas y las artistas, que eran la misma a veces. Pero bueno, entonces, digamos, era realmente una falta de respeto por la mujer. Escoffier hace entrar a la mujer en el restaurante. De hecho, usa a la mujer, en el buen sentido de la palabra, para la estética que la cocina tiene que ver. El arte de la mesa, la mujer tiene mucho que ver con eso. Y bueno, después hablaré de eso porque es otro punto. Entonces, digamos, Escoffier aporta esa dignificación muy importante y cambia el paradigma de la gastronomía totalmente. Bueno, acá los estudiantes lo han estudiado sobre otros aspectos, ¿no? Que es cómo se organiza la cocina, la metodología, y que se sigue aplicando, ¿no? Hoy día. Bueno,
El layout, exactamente. Se dice la... Se me fue la... No, se dice... Ayúdame. Layout. ¿Ah? No, con la presentación. No, ¿qué pasa? Va, c'est pas grave. Se me fue la palabra. No, la presentación del plato. ¿Cómo se dice en francés? La mise en place, voilà. Bravo. Bueno, entonces, había también otro... el chef ahí tiene que volver a la escuela. Ok. Bueno, pero lo más importante que también otras culturas han patrimonializado, porque finalmente patrimonializar es dignificar, es decir, que es patrimonio de todos. Entonces, no es solamente un tema para que sea un producto turístico, es la dignificación, la patrimonialización. Entonces, hay otras culturas que lo hicieron, obviamente, como los japoneses, como con los washoku, con el pizzaiolo también, que está reconocido desde el siglo XVI, el kimchi coreano, todo el fugu, el que prepara el fugu, el que prepara ese 5 años de estudios para poder preparar este pez globo, que si te equivocas, chao. Entonces, esta también se sofisticó, pero más allá que se sofisticó, se dignificó. Esas personas tienen que estudiar. Itamae, creo que prepara el sushi, creo que tiene que estudiar durante 7 años. Es solamente el último año puede tocar el pescado. Es un oficio. A veces son estudios más largos que casi la medicina, ¿no? Entonces, ese proceso de patrimonialización, lo interesante es que se internacionalizó. En 2003 se adoptó una convención y no fue fácil porque cuando hubo la negociación de la convención de 2003, muchos no querían que la gastronomía entre. Era como una falta de respeto para mucha gente. La gastronomía era, en la cultura popular, la más popular. Entonces, fue una lucha. Hoy nadie cuestiona eso, pero fueron años y años, y no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del principio de este siglo. Pero el hecho que se integró la gastronomía con los conocimientos tradicionales y que es un ámbito de la Convención 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio inmaterial, cambió todo y ha permitido el reconocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, eso lo dije también, la TOC, ¿no? La TOC. Eso es, además que es chistoso, es un símbolo de dignificación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la profesionalización de los cocineros, las cocinas tradicionales. Y bueno, el reconocimiento. Siguiente, por favor. He olvidado hablar de eso, disculpe. Antes de hablar de la UNESCO, quisiera hablar de Slow Food, de esa organización que existe, yo creo, desde 1986 y que fue un movimiento internacional que se contrapone a la estandarización del gusto en la gastronomía y promueve la difusión de una nueva filosofía que combina placer y conocimientos. Opera en todos los continentes para la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales con sus productos, métodos de cultivo. Tuve la suerte de encontrarme con el creador de Carlo, y verdad, es decir, lo que comíamos niños tenía sabor. Hoy un tomate es casi el mismo sabor. Entonces hay un tema que Slow Food ha desarrollado y yo creo que hay que tener mucho respeto por esta organización. Bueno, entonces llegamos a la UNESCO 2003, la convención que por fin reconoce la gastronomía. Y siguiente, por favor. Y finalmente, siguiente. Bueno, y está la gastronomía mexicana, japonesa. Bueno, las 3 primeras que fueron reconocidas fueron la mexicana, la francesa y la mediterránea. Entre nosotros, la única expediente bueno es la mexicana. Porque los demás fueron como la bandera nacionalista ahí, pero la verdad yo creo que la mexicana supo realmente no desvincular su expediente a la comunidad, a las cocineras, con el paradigma de Michoacán. Las demás, no. Yo creo que, pero eso es una opinión
personal. Y bueno, después, bueno, la japonesa, bueno, y muchas otras, y falta también una africana también, que usa el maíz, es interesante, fue reconocida, pero usa el maíz, que viene de México, y también la de Georgia, la pizza napolitana, que además de solamente la pizza, habla de los cantos, los espectáculos, todo lo que está alrededor, y la cocina japonesa, que tiene como fundamento respeto a los recursos naturales, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se posicionó en poco tiempo las gastronomías a nivel internacional. ¿Qué significa? Yo creo que podemos analizar el impacto que ha tenido esa patrimonialización internacional. En el caso de México, estoy convencido que eso ayudó a la dignificación de las cocineras. Yo no sé cómo eran las cocineras en los años 90, pero no creo que tenía un reconocimiento social importante, ¿no? Decir que la comunidad internacional las consideran como patrimonio, como portadoras o portadores del patrimonio cultural y material de la humanidad, cambia mucho la visión de la sociedad sobre ellas. Muy bien. Bueno, yo creo que la patrimonialización también, siguiente por favor, nosotros la trabajamos ahora a nivel en el sureste con la miel melipona y la milpa maya, que se logró que los estados integren en su inventario esas expresiones que son productivas, pero son culturales. Mi opinión es que la miel melipona y la producción es más un fenómeno cultural que productivo, porque es algo muy espiritual y sabemos que la producción debe ser muy limitada, muy limitada. Entonces estamos empujando con las Damas de la Miel, que es un programa que estamos desarrollando en Coleb Cab, en Yucatán, en la península de Yucatán, donde trabajamos con las abejas meliponas, que usted la conoce, es una especie endémica de la península de Yucatán, y que justamente contribuye a la sostenibilidad, un poco como con los japoneses, de la biodiversidad en la selva de Calakmul, que también es un sitio mixto de patrimonio mundial. Entonces, ahí hay un trabajo nuevo que se está haciendo, que me parece muy importante y que también es dignificar esa profesión de la miel melipona. Y bueno, la milpa, que está a punto de ser reconocida por la FAO como un sistema CIPAN, que es como patrimonio mundial de ellos, pero que también para nosotros es una expresión inmaterial, que debería tener un reconocimiento mínimo nacional. No significa que debe entrar todo en la lista de UNESCO, pero sí que haya una patrimonialización de esas expresiones. Siguiente, por favor. Bueno, la verdad es que el patrimonio no es solamente el patrimonio inmaterial. ¿No pasa la siguiente? Siguiente. Se está resistiendo. No. Bueno, la siguiente es sobre la arqueología. Le mencionaba Tehuacán, Cuicatlán, con el surgimiento de la agricultura en México. ¿No pasa la imagen? Bueno. Y algo muy importante, ustedes escucharon hablar del tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Y la verdad es que cuando se roban o se trafica esos objetos que son la memoria de la gastronomía histórica, donde podemos entender cómo los antepasados comían, de qué manera, y la evolución de la gastronomía. Una gastronomía sin memoria se muere, es una gastronomía sin fundamento, sin profundidad. Entonces, yo digo, cuando estamos luchando contra el tráfico ilícito de bienes culturales, estamos protegiendo también la gastronomía. Y la subacuática también, la subacuática, que es un recurso extraordinario para entender también la gastronomía de los zapotecas, de los toltecas, de los mayas, de los antepasados. No podemos entender el maíz sin el metate, no se puede entender cómo se usaba el chocolate, las semillas, bueno, más el cacao que el chocolate. Bueno, entonces las jícaras, los comales, las cazuelas, todo eso nos permite realmente interpretar la historia pasada.
Entonces, esa convención, son dos convenciones también de UNESCO, la convención de 70 y la convención 2001 de patrimonio inmaterial, de patrimonio subacuático, perdón, que también son importantes para la gastronomía. A lo mejor uno no lo piensa, pero sí, es importante. No solamente para México, ¿no? Yo sé que los italianos descubrieron el primer uso del caviar, por ejemplo, en el siglo, no me acuerdo cuál, pero creo 12. Es muy interesante, ya comían caviar en el siglo XII. Siguiente, por favor. Bueno, después yo creo que hay algo muy importante, lo mencioné al principio, que los sitios de patrimonio mundial, estamos celebrando el 50 aniversario de la Convención de 72 de Patrimonio Mundial, pero nos permite una reflexión de lo que no hemos valorizado suficientemente. Yo creo que las cocinas son muy importantes, los espacios, y deberían estar también restauradas, entendidas, porque esos sitios no hubieran funcionado sin las cocinas, ¿no? Entonces, claro, no eran los lugares nobles, entre comillas, de esos sitios, pero sí, se hacían muchos gestos nobles ahí, que era preparar los platos. Y otra cosa que vi en la revista que nos han distribuido los organizadores, que es también cómo, no se lee ahí, bueno, no importa, estaba abajo, bueno, cómo en los sitios de patrimonio mundial, y bueno, acabo de volver de Querétaro, es importante que haya una visibilidad de la gastronomía local, ¿no? Es decir, que haya una experiencia gastronómica, además de visitar lo monumental o lo eclesiástico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Querétaro, que es un centro histórico fabuloso, todavía no ha desarrollado realmente esa oferta gastronómica como Puebla, por ejemplo, o como Oaxaca, exactamente. Entonces, eso es muy importante, es que en los planes de manejo de los sitios de patrimonio haya un componente gastronómico. Otra cosa que hubiera podido poner, esos son los abastos, ¿no? En Europa se destruyeron los abastos, ¿se acuerdan? El abasto de París fue destruido y eran sitios realmente muy importantes para la ciudadanía, no solamente para proporcionar los productos, y yo creo que hoy día no hubiéramos destruido esos abastos, ¿no? Que eran además bellos, ¿no? Yo cuando era niño iba a un abasto de tipo Eiffel, ¿no? Hicieron un garage horrible, ahora bueno, lo destruyeron, ¿no? No había esa conciencia que esos lugares tenían un valor patrimonial. Bueno, los museos ahora. Bueno, los museos, hay que decir dos cosas. Primero, yo creo que hay pocos museos de gastronomía o de cocina muy buenos. No sé si ustedes piensan, a lo mejor no vi todos. Hay uno en Perú que es muy bueno, pero hay algunos. El Museo del Chocolate me gusta mucho, los temáticos, pero de gastronomía en general no hay muchos buenos. Bueno, pero sí permite difundir muchas cosas. En Francia hicieron uno en Lyon, que es una experiencia gastronómica interesante. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, el Museo Jumex se asocia con restaurantes donde bueno, hacen como una experiencia gastronómica con ingredientes orgánicos. Bueno, hay cosas interesantes que se están haciendo, pero yo creo que en México sería interesante que haya un museo de la gastronomía mexicana para entender toda su complejidad. Ahí yo creo un proyecto para el porvenir, para el futuro, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, que la museografía ahora usa la gastronomía para una experiencia, porque hay mucha gente que no va al museo porque se aburren, ¿no? Porque recibió una conferencia sobre la historia de la migración en Estados Unidos, hay mucho que no lo aguantan, ¿no? Con razón. Entonces hay esa experiencia en Nueva York que me pareció muy interesante en el Lower East Side Tenement Museum de Nueva York, donde para entender la historia de la migración lo hacen a través de los platos que comían los migrantes. Entonces la gente además se acuerda, mi abuela comía no sé qué. Bueno, entonces se hace como una comunidad y también se aprende otras cosas a través de la tradición oral. Entonces esas cosas esa nueva museografía, la gastronomía permite un acercamiento más auténtico, más vivencial, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, hay que vincular la gastronomía a la economía creativa, no es solamente patrimonial, es una potencia económica y esa economía creativa, a veces hablamos del cine, hablamos de la editorial y la gastronomía se queda en la artesanía, ¿no? O se queda ahí. Yo creo que hay que posicionar la gastronomía como una potencia económica creativa, ¿no? Y yo creo que eso es para el turismo cultural es absolutamente necesario porque yo creo que queremos, cuando vinimos acá, probar las tortas ahogadas, queremos conocer el chinita pibil en el sureste, las tlayudas de Oaxaca, etcétera, el cabrito de Monterrey. Entonces, yo digo, es algo, el tamal de elote en Michoacán, son realmente elementos, recursos económicos, económico y creativo muy importante para una sociedad, pero yo no creo que hacemos suficientemente hincapié en eso, en las estrategias económicas de la economía creativa, ¿no? La red de ciudades creativas de UNESCO, hay 2 en México, es también una forma de, hay 2 que son gastronómicas, las ciudades creativas que tienen 7 ámbitos y uno de ellos es la gastronomía. Tal es el caso de Mérida, en México, y también de Ensenada, ¿no? Con 2 propuestas muy distintas, porque en el caso de Mérida es la cocina vinculada a la cultura maya, y en el caso de Ensenada es los mariscos. Entonces, eso es, yo creo que fue muy importante esos 2. Oaxaca está intentando entrar, no lo pudo todavía, no sé por qué, pero va a entrar un día porque es una paradoja que no esté en esta lista, ¿no? Perú también ha tenido una fuerte política de economía creativa con la gastronomía y ha logrado que esta industria crezca en gran medida contribuyendo potencialmente a su PIB. Perú ha invertido muchísimo en eso. Y también el Vietnam, que hoy día la industria gastronómica aportó cerca del 8.9% del PIB. Es enorme en el caso de Vietnam. Entonces, yo creo que hemos visto también con la pandemia que hubo mucha creatividad para reaccionar, hubo como una resiliencia. Por ejemplo, la ciudad de Hyderabad, en India, ha elaborado un programa de comidas saludables a sus residentes, compartiendo la cultura histórica de su comida y favoreciendo a los sectores más vulnerables durante la pandemia. Entonces, también la gastronomía es solidaria, la gastronomía no es solamente glamour, es también para apoyar a los más necesitados, ¿no? Y también en el caso de Ecuador, que hizo un plan de promoción para el servicio gastronómico en casa, es decir, que la pandemia ha causado una movilización de las gastronomías para responder contra la marginación y mantener su identidad, ¿no? ¿Cómo? Y salud, obviamente salud. Entonces, bueno, el turismo cultural, yo lo mencioné, yo quisiera mencionar una nueva... Siguiente, por favor. Bueno, las ciudades creativas, las conocen tal vez, ¿no? Bueno, hay 2 que son gastronómicas. Siguiente, por favor. Son Ensenada y Mérida. No da hambre, ¿no? O sea, bueno, algo que no tengo en mis papeles, pero lo tengo acá, es las rutas gastronómicas, es muy importante. Personalmente yo trabajé sobre la ruta del cacao en Cuba, cómo a través de las rutas podemos posicionar la gastronomía en el territorio con la economía. Cuando empezamos a trabajar la ruta del cacao en Cuba, era solamente un proyecto productivo del cacao. Había que agregar los bailes, el Museo del Cacao que se creó, la parte artística, también la producción de un chocolate que pueden, porque Cuba no tenía chocolate, tenía un cacao fabuloso y no tenía chocolate. Entonces, las rutas del café también son estrategias también muy importantes para posicionar la gastronomía y las expresiones asociadas a la gastronomía, ¿no? Los bailes, un poco como los pizzaiolo, las tradiciones, los cantos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, hablarle de, bueno, cuando hablamos de Airbnb, parece que
estamos hablando del diablo, pero Airbnb también es un actor importante en el sentido de la presencia de Airbnb. Bueno, es como, oye, están de todas partes, entonces o te asocias o te mueres, porque entonces Airbnb se acercó a la UNESCO no para el tema del alojamiento, porque no nos metimos en ese tema. Ahí hay hoteleros que me miran con los ojos rojos. No, es con el tema de desarrollar en las partes más marginadas una diversificación del turismo cultural que permite no solamente ir a la Condesa, ir a la Roma, pero también en Xochimilco, y ofrecer un turismo de experiencia y experiencia gastronómica. Así posicionando los productores locales, los cocineros locales, que en el caso de Xochimilco es interesante, no sé si conoces Xochimilco, la gente va, sale y no hay derrama económica, no dejan nada. Entonces, digo, Airbnb nos dijo, ¿qué hacemos? Bueno, ayúdenos justamente a este proyecto de turismo comunitario para que la comunidad se pueda beneficiar también del turismo y con un turismo de identidad, ¿no? Gastronómico. Siguiente, por favor. Bueno, un tema un poco técnico, pero yo creo que también ahí la gastronomía le falta mucho, es cómo medir cuál es el impacto económico, social de la gastronomía en la economía local, ¿no? Entonces, la UNESCO desarrolló esos indicadores de cultura para el desarrollo que estamos trabajando ahora con 3 ciudades, San Cristóbal de las Casas, Puebla y Mérida, y que ojalá podemos trabajar con Guadalajara pronto, ¿no? Cómo ayudar a medir justamente el impacto, porque me decía Jordi, que venía acá, que también es un experto en gastronomía y en turismo, me decía que había preguntado a un museo de Barcelona, ¿quién trabaja el turismo cultural? Entonces era una persona porque vendía libros, no tiene la menor idea de todas las personas que contribuyen al turismo cultural, ¿no? No hay realmente un sistema para medir ya los empleados, una cosa tan sencilla como los empleados que trabajan sobre el tema de la gastronomía, por ejemplo, del turismo gastronómico. Entonces ahí hay un trabajo inmenso, no voy a entrar en detalle de eso, que es un poco técnico, pero es interesante. Siguiente, por favor. Ahora, última parte y termino. ¿Cuáles son las nuevas estrategias o las viejas estrategias? ¿Y qué pasó hace poco ahí en México, en Los Pinos, con Mondiacult? Bueno, primero decirle que históricamente, yo voy a volver a Escoffier, me voy a disculpar, solamente porque me pareció muy interesante la estrategia que tuvo Escoffier cuando se unió a César Ritz. Es decir, cómo un cocinero se une a un hotelero y crea el concepto del palace. Con el primero que fue el Savoy en Londres. Londres, en 1890, no tenía un solo restaurante. Era la ciudad más poderosa y más grande del mundo. No tenía un solo restaurante porque la burguesía, la aristocracia, comía en sus casas con sus cocineros. Y París tenía su restaurante, pero bueno, era otra tradición. Entonces, el suizo Ritz y Escoffier dijeron, vamos a abrir el Savoy. El Savoy fue una cosa extraordinaria. Las mujeres por fin entraron al restaurante y no solamente las cortesanas. Bueno, toda la gastronomía, toda la visibilidad, el prestigio de la gastronomía entró gracias a esos palaces que finalmente revolucionan totalmente el concepto hasta del turismo, ¿no? Y entonces el Savoy en Londres se transforma en el lugar where to be, where toda la clase, todo el mundo, where to see, bueno, toda la sociedad inglesa va ahí y la gastronomía explota de belleza. Ahí se crea la Peshmelba, por ejemplo, ¿no? Que era una cantante de ópera, y se crea la Peshmelba, y la creatividad. Bueno, entonces eso también es la dignificación de su trabajo, ¿no? Que haya un espacio donde la gente, un espacio público donde la gente, donde estaban los políticos, estaban los príncipes, estaban los cantantes, los artistas, toda la sociedad estaba ahí.
Era una sociedad muy poca social, obviamente, muy jerarquizada, esa era otra época. No es que los palas pueden seguir existiendo, pero sí hay que reconocer que fue una estrategia de posicionamiento, yo diría, de diplomacia gastronómica en esta época. Bueno, y ahora, actualmente, ese es un ejemplo histórico, pero actualmente hay los países que realmente desarrollan una estrategia, una diplomacia, siguiente por favor, una diplomacia gastronómica actualmente muy fuerte. El caso de Perú, que está muy bien posicionado, Japón y el más interesante de todos, también de cierta manera México, ¿no? Que está con su tema de especialmente, bueno, hay también los chefs mexicanos, ¿no? Que como Daniela Soto en Texas, Enrique Olvera en Nueva York, Karim López en Florencia, etcétera, etcétera, que posicionan, ¿no? La cocina mexicana, pero no son estrategias, digamos, de diplomacia pública, ¿no? Son más como Escoffier, ¿no? Privadas, ¿no? Sin embargo, yo creo que había una iniciativa que no la conozco mucho, pero que se Ven a Comer, que fue una iniciativa también, un distintivo que se creó en México, ¿no? Que usted lo conoce mejor que yo, pero hay como denominaciones que se hacen a través de eso. Y bueno, lo que también el Tratado de Libre Comercio ha impulsado la gastronomía mexicana con la alta cocina mexicana de Estados Unidos. Hubo intento de posicionar de manera desde la administración pública, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ejemplo más interesante para mí, no más interesante, pero muy bien hecho, son los tailandeses, ¿no? Con eso de los, siguiente por favor, de los sellos de reconocimiento que dan a restaurantes fuera de Tailandia. Entonces ellos aseguran que la cocina tailandesa sea de calidad fuera de Tailandia. Entonces van con jurado, no sé cómo se llaman, pero con gente que controla, ¿no? De cierta manera, y dan una como para que ya haya una difusión de la auténtica comida regional, en este caso de Tailandia. Y el gobierno de Tailandia es el gobierno, no es una iniciativa privada, a través de su Ministerio de Comercio otorga una marca de reconocimiento en base a la garantía que pueden ofrecer los productos o los restaurantes auténticos, comida Thai, tanto en el interior del país, pero sobre todo al extranjero, ¿no? Y ahí viene la diplomacia. Y existe 4 rubros para ellos, que es el restaurante de autor, el restaurante clásico, el restaurante casual y el restaurante único. Entonces, es bien sofisticado, ¿no? Están con... y dan una certificación que se llama la certificación Thai Select. Le dan un sello, ¡paf! Y entonces aseguran de esta manera al comensal una experiencia auténtica de gastronomía Thai. A mí me pareció muy interesante esa certificación y al mismo tiempo están apoyando la industria agroalimentaria Thai, porque apoyando los restaurantes también se venden los productos Thai en el mercado. Entonces estamos en la economía más que creativa, ¿no? Entonces yo creo que había que aprender de los Thai, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Es verdad que la cocina Thai es más picante que la mexicana? ¿Sí? Bueno. Se quedó en el aire. Ya tenemos la certificación para la cocina queretana a restaurantes cocineros y estamos ahorita pidiendo a la Secretaría de Turismo este sello porque la cocina queretana no la conocen los queretanos. Eso. Qué bien. Y logrando que los restaurantes y hoteles que se sumen a esta iniciativa les den un sello de reconocimiento. Qué bien. De verdadera cocina. Y después hay que exportarlo fuera. Si quiere, yo termino y dejo la
termino para no perder la idea. Bueno, gracias. Bueno, por terminar, quería hablar de la soberanía alimentaria. Hemos visto durante la COVID que los países de repente hablaban de eso mucho. Yo creo que como efecto de la globalización y los modelos económicos que promueven un consumo en masa, así como la industrialización, estamos viendo afectaciones directas a la dieta global, ¿no? Y los países quieren decir, bueno, pero queremos retomar la soberanía alimentaria. No podemos dejar nuestra comida, nuestra gastronomía destruida por los flujos comerciales y cómo tenemos que proteger para que la gente tenga una ingesta de nutriente que sea adecuada, ¿no? Y ahí los países están perdiendo el control de eso, ¿no? Entonces, hay un avance, como saben, de los productos altamente procesados, con cantidades elevadas de sodio, de grasas saturadas, de azúcares añadidos, etcétera, etcétera. Y entonces eso rompe la cadena de los alimentos tradicionales y cosechados también de manera tradicional y orgánica, y que realmente son los que aportan un mejor nivel nutricional. Entonces, se hablaba en los años 40, en 48, del derecho a la alimentación. Está en la Declaración Universal del Derecho Humano, no es una cosa, está en el texto más importante de la comunidad internacional, que es el texto de 48. Pero ahora se habla de la soberanía alimentaria desde los 90, yo creo que es 96, y justamente con la Declaración de Tlaxcala, otra vez México vino a posicionar ese concepto. Yo creo que es muy importante hablar de este tema, porque los pueblos deben tener derecho de poder elegir las políticas y estrategias sostenibles de producción, de distribución y de consumo que hagan frente al agroextractivismo y una industria que finalmente es solamente económica. Entonces, estamos frente a un gran desafío y las empresas transnacionales, plantean un problema y hay un factor perjudicial que afecta a los pequeños productores. Y yo creo que acá México es justamente muy rico en variedad de hortalizas, y México es capaz de producir los alimentos suficientes para su población y de considerar a ese sector justamente como patrimonial, como simbólico, y yo creo que México debe, luchar para su soberanía alimentaria. Yo creo que es un gran debate, pero ese debate también se llevó a cabo, es mi última reflexión hace poco, porque hubo una reflexión nueva sobre la cultura que tiene un papel transformador gracias a la innovación, a la creatividad, la necesidad también de repensar las remuneraciones de los actores culturales, incluyendo los gastrónomos, es decir, los artistas tienen problemas serios de condición de trabajo, de seguridad social, todo eso se ha hablado. Pero algo muy importante que me parece que lo repito siempre, pero hay que pensarlo bien, más allá del debate que hubo entre global, mundial, no sé si... Chao. Pero bueno, lo que sí es que la cultura fue reconocida como un bien público mundial. Y bueno, no fue reconocida. Los ministros, porque no tienen el poder, alientan o quieren que sea reconocida como un bien público mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos hablando de la cultura, incluyendo la gastronomía, y volvemos a la soberanía alimentaria, que será considerado al mismo nivel que el medio ambiente, al mismo nivel que la seguridad, al mismo nivel que la educación. Y yo creo que es necesario poner la cultura y la gastronomía a este nivel, porque salimos de este carácter accesorio, divertido, ¿no? Y realmente fundamental para la sobrevivencia de la humanidad y para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, yo creo que ese concepto que salió a la unanimidad en un contexto complicado, porque estaban los rusos, los ucranianos, entonces había que ver cómo tener un consenso en este contexto complicado, se logró. Significa que hasta los que son los más enemigos hoy día se pusieron de acuerdo sobre eso. Entonces eso es una buena señal.
Y es verdad que la comida siempre y la gastronomía siempre es el momento de la diplomacia, de la reconciliación, de la convivialidad. Y no solamente la crema diplomática como de los pasteleros, ¿no? Que es otra cosa. Pero yo quiero decir es que, y yo creo que lo que pasó en Mondiacult es muy importante para la gastronomía, para los cocineros, las cocineras. Eleva realmente hoy al mismo nivel que los educadores, que los medioambientalistas, que las fuerzas de seguridad. Entonces, felicitaciones y buen provecho. Gracias. Agradecemos mucho a Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, por esta gran conferencia, Cocinas Trasterradas, Aventuras y Vicisitudes en el Intercambio Cultural y Económico de la Gastronomía a nivel mundial. Y a nombre de la doctora Gloria López Morales, agradecemos la participación del doctor Frédéric en esta tarde. Sí, quisiera agradecer especialmente a Gloria por su extraordinario trabajo y por la invitación, y a todo su equipo, al conservatorio, a todos los que trabajan acá, una gran felicitación. Son grandes amigos de la UNESCO y además son amigos personales. Entonces, yo creo que un día haremos un homenaje a Gloria, ¿no? Se lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y en un minutito comenzamos justamente con la presentación del superintendente del Centro Histórico de Guadalajara, el licenciado Juan Manuel Munguía.